Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy les traigo algo muy especial. Una suscriptora del canal, Marta de Cosío, que me apoya desde el inicio, me ha enviado por Facebook este video que yo no conocía de la canción Te Quiero, cantada por Elena Roger, pero con la particularidad de una hermosa historia que trae y que apenas la escuché sentí la necesidad de compartirlo con ustedes. Yo tuve la suerte de poder conocer México en 2017 y me vine enamorado de la gente. Aparte de lo que son los bellos paisajes y la hermosa cultura que tienen, la amabilidad de la gente y la vocación que tienen por ayudar es algo maravilloso. Y al ver este video el otro día me remontó un poco a todo eso y dije, esto tengo que llevarlo al canal, así que espero que lo disfruten conmigo. Te Quiero no se estrenó, no se pudo estrenar en Argentina, porque la noche en que íbamos a estrenarla pusieron una bomba en el Teatro Estrellas y tuvimos que partir por segunda vez al exilio. Y fuimos a México, y en México estábamos sin trabajo, sin dinero, y una tarde recibimos una cartita de un grupo de jóvenes mexicanos que conocían nuestra situación y nos invitaban a cenar. Y si era comida, era bienvenida. Ellos nos recibieron en una casa humilde del primer cuadro. Eran muy amables, hablaban muy suave. Esa noche comencé a conocer el profundo corazón mexicano. Ellos me pusieron un rebozo de Puebla sobre los hombros y yo sentí que en ese momento México me abrazaba. Apareció una guitarra. Me di cuenta que hacía mucho que no escuchaba música y empecé a recordar quién era. El gran Favero, que no toca la guitarra y se nota. Me acompañó como pudo. Y así nació Te Quiero. Así se estrenó Te Quiero. Frente a 8 mexicanos sensibles, solidarios y profundos. Wow, chicos, qué introducción. Realmente es algo que me emociona muchísimo porque estamos hablando de un momento muy difícil de Argentina. Este atentado del Teatro Estrellas, si no me equivoco, fue en el año 76, fue justo al inicio de la dictadura. Y hablar de un exilio creo que es una de las cosas más difíciles que nos puede tocar atravesar. Y encontrarse gente con este corazón enorme es algo 10 veces más reconfortante en un momento de tanta vulnerabilidad, ¿no? Bueno, les cuento rápidamente que quien ha relatado esto es Nacha Guevara, que es una actriz y cantante argentina muy conocida, pero quien va a cantar ahora es Elena Roger, que es otra cantante argentina, que se ha hecho muy conocida por interpretar el papel principal de Edita en la obra de Andrew Lloyd Webber, tanto en Londres como en Estados Unidos. Así que si les parece, vamos a escucharla. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Bien, en la voz de ella escuchamos una frescura muy natural y constante que está dada por la colocación, ¿no? Tiene una proyección y una colocación bastante alta, muy timbrada, y la voz se escucha muy brillosita, muy dulce, me encanta. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Bien, también escuchamos un dominio en los graves
No se están escuchando muy oscuros, sino que los trata de mantener un poquito altos, livianos. Eso es algo que aprendemos mucho en comedia musical, justamente. Y se escucharon muy bien. Hasta acá no hay un despliegue vocal muy grande, sino que se está manteniendo en una zona cómoda. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que está y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Bueno, acá ya la escuchamos en una zona mucho más aguda, muy cómoda. En los momentos en que abrió la boca se escuchó un apoyo muy lindo, una nota muy firme, lo que me dieron ganas de escuchar más. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y la letra, ¿no? La letra de esta canción, que es algo que me encanta, es un poema de Mario Benedetti, no sé si lo comenté, que luego le puso música a Favero, que habla más que nada de una pareja, ¿no? Y donde los dos ponen lo suyo para hacer algo mucho más grande, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Lo que sería la clave, digamos, ¿no? Para toda pareja. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola, mi cándida moraleja. Y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, en mi país. La gente viva feliz, aunque no tenga permiso. ¡Wow! Bien, hizo un re sostenido 5 en este belting, en este mixed belt. Fue un belting de voz mixta, que lo escuchamos bastante en punta, bastante brillante, y se escuchó maravilloso. Vamos a escucharlo de nuevo. Te quiero en mi paraíso, es decir, en mi país. La gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Y cómo acompañó con la intención esa nota, ¿no? Tenemos por un lado el increyendo de la música que nos viene llevando a eso. Por otro, la partitura vocal, la voz de ella que está elevándose a ese re sostenido 5. Y coronando con la interpretación, ¿no? Poniéndole más intención para terminar de explotar el momento. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y cómo nos trajeron a esta dinámica chiquitita de nuevo. Después de ese super momento, volvemos a este piano, a este speech level casi hablando, y nos deja adentro todavía esa necesidad, ¿no? Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos.
bien cómo escuchamos esta O súper abierta, una apertura gigante para lo que es una O, con esta colocación súper timbrada, con un twang un poquito nasal activado, que le da esta proyección bastante en punta, ¿no? Estridente. Y se escuchó divino, divino. Muy bien, muy bien. Bueno, me ha encantado este video, como les digo. Me gustó muchísimo el trabajo de Lena Roger, pero esta historia previa... Yo sé que muchísimos de los suscriptores del canal son mexicanos, por eso sentía la necesidad de compartirlo con ustedes porque me ha encantado, así que espero que les haya gustado porque a mí me encantó. Bueno amigos, ya saben que si quieren que reaccione a cualquier otro artista me lo dejan en comentarios. Si aún no se suscribieron, por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. ¡Chao!